Dios ha muerto. Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. Dijo Friedrich Nietzsche en un libro que él escribió en el siglo XVIII. Esta misma frase fue adoptada por el movimiento hippie en los años 1960. De ahí en adelante, para vivir, cada quien como quiera y como le parezca. Esta frase, que Dios ha muerto, fue un lema de rebelión contra las normas sociales, morales establecidas por Dios. Y en esa búsqueda de un nuevo sistema de valores, en línea con el pensamiento de Nietzsche, esta época no solo fue una frase, no solo fue un pensamiento. Este pensamiento llevó al mundo a vivir una de las décadas más oscuras del siglo XX. Pero esto no es nada nuevo, porque también en la época de David había una negación de la existencia de Dios de parte de la humanidad, y eso tendría una consecuencia. Por eso el título de este sermón es La ruina del necio y la esperanza del justo. La ruina del necio y la esperanza del justo. Como usted lo tiene ahí en su Biblia, al músico principal, Salmo de David, eso nos indica que este salmo fue escrito por David para el director de alabanza. No sabemos en qué tiempo fue escrito o no sabemos en qué momento de su vida, pero lo que sí nos deja ver el texto es que David estaba observando la conducta de los hombres que oprimían al pueblo de Dios. Y lo primero que vamos a ver en el punto 1, la locura de la incredulidad. Como ya lo hemos visto, hermanos y hermanas, en los salmos anteriores, cómo es la vida de los hombres que rechazan, que niegan a Dios. En el Salmo 10 vimos el orgullo de los hombres malvados. En el Salmo 12 vimos que estos hombres hablan con palabras engañosas. Y en este Salmo 14 vamos a ver los hechos corruptos de estos hombres. No es que solamente son orgullosos, hablan, sino que también actúan. Con sus propios hechos, ellos mismos, vamos a ver lo que hay en su corazón. Por eso el versículo 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. La palabra que se usa para necio en este pasaje es Nabal. Alguien tonto, es alguien loco, es un villano, es perverso. Este es el necio. Y él dice en su corazón, no hay Dios. El necio nega rotundamente la existencia de Dios, pero noten que no lo dice con su boca. Él no está diciendo o no está hablando acá y dice a boca abierta, Dios no existe, sino que ¿dónde lo dice él? En su corazón, en lo profundo de su ser, en su interior, en sus pensamientos. Él dice, no hay Dios. Y lo que nosotros podemos ver a simple vista cuando vemos a una persona, podemos ver lo externo, podemos ver algunas cosas que pueden hacer, pero lo que David, inspirado por el Espíritu de Dios, nos muestra el ser interior de alguien necio, de alguien tonto, de alguien loco, de alguien perverso. Este que podríamos decir el Nabal o tonto, no tiene un problema mental, sino que él tiene un problema moral en su corazón. No es que le falta inteligencia, no es que no tuviera la capacidad de entender
ciertas cosas de la vida, sino que el necio pueden ser las mentes más brillantes. Por la gracia de Dios se le fue permitido a algunos inventar cosas, pero la necedad o el necio niega la existencia de Dios en su corazón y no solo la niega, sino que vive de acuerdo a lo que ellos creen. Es eso lo que David está viendo cuando mira a los hombres. Estos son ateos practicantes que no creen en Dios. Para que nosotros podamos entender un poquito más, el necio en la Biblia, este loco o este tonto, es el contraste del sabio. O es lo opuesto a alguien sabio. Y el sabio es aquel que confía en Dios, que ama la ley de Dios, como lo dice en Proverbios, que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y este que teme a Dios vive una vida consagrada. El sabio vive para la gloria de Dios. Pero observe que David describe la conducta de estos hombres malvados que viven sin temor a Dios, estos necios que deshonran a Dios. Él dice, sean corrompidos, hacen obras abominables. Estos están dominados por la inmoralidad, no tienen honestidad y están en descomposición. Eso es lo que puede significar la palabra abominable. Todo lo que hacen es detestable ante los ojos de Dios. Eso produce asco. Cualquiera sea la obra de estos necios, que a simple vista pareciera ser una buena obra, pero para Dios es una obra abominable. Y miren cómo finaliza el versículo 1. Dice, no hay quien haga el bien. No hay nadie. David vivía en medio de una generación perversa que negaba la existencia de Dios en sus corazones, con sus hechos, y así también lo podemos ver en el Salmo 10, versículo 4 y 5. Miren cómo dice palabra de Dios para todos. Los perversos dicen que no hay Dios. No le consultan nada porque están llenos de soberbia. Dios no cabe dentro de sus planes. Los malos siempre andan bien. Las decisiones que tú tomas allá en el cielo no les interesan. Se burlan y se ríen de sus enemigos. Ante esta descripción que David está haciendo de los necios, pensemos un poco por qué el necio niega la existencia de Dios. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué niega la existencia de Dios? Porque el hombre quiere vivir en este mundo como si Dios no existiera. Entonces, si Dios no existe, la conducta que tienen es de no rendirle cuentas a nadie. Nadie me tiene que juzgar por lo que digo, por lo que hago. Es por eso que el necio vive rechazando la existencia de Dios. Y no solo es un pensamiento, sino que ellos también practican lo que creen. Una vida contraria a la ley de Dios, una vida que deshonra a Dios. A simple vista pareciera que David no está siendo demasiado exagerado. Al describir a estos hombres o a los hombres, pareciera que David como que si estuviera exagerando un poco. Para David no es tan así. No es que todos son de esa manera. Pero esa es una realidad tanto en su época como en nuestra época. Esa es una realidad. Y el salmista se lamenta ver esta condición en los hombres. Lamenta la actitud, la conducta de estos hombres. Al ver la corrupción,
la vileza, la ausencia del bien. Y bueno, podemos pensar, bueno, eso David pensaba de esa manera, o él lo estaba viendo de esa manera. David estaba siendo un poco exagerado, pero hay alguien más que veía la conducta de estos hombres. Hay alguien más que tiene una perspectiva diferente a lo que puedan pensar los hombres. Recordemos el título, La ruina del necio y la esperanza del justo. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con esto y veremos en este segundo punto que no solo David estaba mirando cómo los hombres vivían en esa época, sino que vamos a ver a los hombres desde la perspectiva de Dios. Podemos hacernos esta pregunta, ¿será que Dios habrá encontrado algo bueno en esa época? ¿Será que Dios encontrará algo bueno en nuestra época? Miren la perspectiva de Dios. Versículo 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. El Creador, el Dios de todo el universo, aquel que hizo todas sus criaturas, ahora mira sobre los hijos de los hombres, sobre la descendencia de Adán. Él mira hacia la tierra como testigo de lo que los hombres hacen y también como juez, juez de su misma creación. Y esta misma acción de Dios observando o mirando a su creación y él actuando en consecuencia a los hechos de los hombres, lo podemos ver a lo largo de las Escrituras. Miren en Génesis capítulo 6, versículo 5, y leo en Biblia de las Américas, Génesis 6, 5. En Génesis 6, 5 dice, y el Señor vio, ¿qué es lo que vio Dios? Que era mucha la maldad ¿de quién? De los hombres. Era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos y de su corazón era solo hacer siempre el mal. El mismo Dios que descendió para ver, para observar la rebelión unida contra él mismo. Eso lo podemos ver en Génesis 11, 5, en la Torre de Babel. Ese mismo Dios también que descendió, lo podemos ver en Génesis 18, 21, cuando él escuchó acerca de esa gran maldad que había en Sodoma y en Gomorra. El juicio de Dios no se hizo esperar. Él vio que la maldad había aumentado sobre la tierra. Y podemos pensar en este salmo. No solo David está diciendo cómo eran los hombres en su época, sino que Dios mismo dice que él miró desde los cielos. Él observó sobre los hombres. Y él buscó algún entendido. Alguien que lo buscara. Alguien que reconozca la existencia de Dios. Y no solo alguien que lo busque, sino alguien que viva de acuerdo a los mandatos de Dios. Y en esa búsqueda que Dios hace en el versículo 3, observe lo que dice. Versículo 3, todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Es rotunda la respuesta ante la búsqueda, la investigación del soberano Dios sobre los hijos de los hombres. Él desde su trono miró y no encontró a alguien sensato que lo buscara. Ahora, de una manera general, dice que todos, no dice solamente el necio.
sino que dice que todos se desviaron. Quiere decir esto que se alejaron, se apartaron de Dios. Todos juntos se corrompieron. Noten cómo lo repite en el versículo 1, no hay quien haga el bien. En el versículo 3, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y cada vez que una idea se repite en las Escrituras, nos está enfatizando, en este caso, no hay nadie, ni siquiera uno, que haya hecho lo bueno ante Dios. Ante el justo Dios, no hay ninguno. No hay nadie. Y el salmista dice que Dios, cuando ve a los hombres, es que todos nos hemos desviados. Todos. No seguimos el camino de Dios, no buscamos a Dios. Lo que Dios ve en los hombres es maldad, rebeldía, incredulidad, ignorancia, necedad. El salmista dice, no hay nadie, ni siquiera uno que quiera, ni uno que busque a Dios. No hay ninguno que cumpla con el propósito para el cual hemos sido creados. Por eso es importante, una vez más, hacernos esta pregunta y responderla. ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué el hombre fue creado? ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Para qué nosotros estamos en esta tierra? El fin principal y supremo del hombre es glorificar a Dios y disfrutar plenamente de Él para siempre. Ese es el fin del hombre en esta tierra. Sin embargo, debido a la caída de Adán y Eva, nuestros primeros padres, nuestra naturaleza se corrompió y escuche, perdimos la capacidad de buscar a Dios, de hacer lo bueno. Todos hemos sido concebidos en pecado. Podemos, junto a Isaías, como él lo dice en el capítulo 2, desde la coronilla hasta la planta de los pies, toda la raza humana ha sido herida con esta enfermedad que se llama pecado. Y aunque el necio diga que Dios no existe, y esto es algo tonto o algo loco, es como decir, bueno, el sol no existe. Por más que neguemos, el sol sigue saliendo, sigue brillando, sigue calentando, sigue dando calor. Por más que el hombre niegue la existencia de Dios, Dios sigue gobernando. Dios sigue en su trono. Dios gobierna todo el universo. Y en su providencia Él permite que algunos lleguen a conocerlo. Aunque el necio diga en su corazón y con sus hechos, no hay Dios. Dios gobierna y juzga cada acción de los hombres. Podemos decir, bueno, eso es del Antiguo Testamento. Podemos decir, eso ha pasado de moda. Pero miren cómo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, ya desde el capítulo 1, él comienza a hablar y a demostrar la corrupción moral total y culpabilidad de los hombres. En el capítulo 1 de Romanos, a partir del verso 18, él comienza a dar la característica de los hombres. Y él comienza a decir, los hombres no le dieron gloria a Dios. ¿Cuál fue el principal motivo por el cual el hombre fue hecho? Para glorificar a Dios. Y él dice acá, no le dieron gloria a Dios, se envanecieron en sus propios razonamientos y en su necio corazón. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honraron y dieron culto a las bestias
antes que al Creador. Los hombres no tienen en cuenta a Dios. Son desleales, llenos de envidias, detractores, aborrecedores de Dios, inventores de males, homicidas, desobedientes a los padres. Y en esa espiral que va descendiendo, como que nos estuvieran metiendo en una profunda oscuridad, donde el hombre no puede salir, en el capítulo 3 es aún un poco más veraz y certero en lo que él dice. Capítulo 3 del verso 10 al 12 cita este mismo salmo. Él dice, no hay justo, no hay quien entienda, no hay uno, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué él hace este argumento? ¿Saben para qué? Para demostrar que toda la humanidad está bajo pecado. Toda la humanidad está bajo pecado y que nadie puede jactarse delante de Dios. En estos 3 versículos vemos como si el salmista no estuviera descubriendo un panorama oscuro, un panorama triste, lamentable, sin esperanza de la conducta de los hombres. Es como si él nos quisiera meter en ese panorama o en su corazón cómo él estaba al ver la condición del hombre. Había un lamento en David al ver esta circunstancia. Pero vamos a ver un rayo de luz. Lo vamos a ver en el punto 3. El punto 3 es la intervención de Dios entre el necio y el justo. La intervención de Dios entre el necio y el justo. Ya vimos la actitud del necio hacia Dios en estos 3 primeros versículos. Ahora el salmista va a describir 2 acusaciones más para estos necios. Versículo 4 dice, ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. No tienen discernimiento, esa palabra es no tienen entendimiento. No saben. Es como si David se estuviera preguntando, no entienden. ¿Tan locos son? ¿Tan tontos? ¿Así es el hombre? ¿No entiende que Dios juzgará y pesará cada acción de los hombres? Y miren cómo Él lo dice, que estos necios devoran al pueblo de Dios como si comiesen pan. Estos necios, tontos, locos que atacan al pueblo de Dios, lo hacen como si tuvieran un hambre insaciable de hacerlo. Como si no se saciaran de comer pan que lo devoran. Así estos hombres, y David nos pone en esta alegoría para que entendamos cómo el pueblo de Dios estaba en ese momento. Ante esta opresión que ellos tenían, ante la violencia de estos hombres malvados, y esto que causaban que el pueblo de Dios estuviera en opresión, estos tontos, incrédulos, que no tienen en cuenta a Dios con sus acciones, ellos persiguen sus propios intereses y al hacerlo devoran al pueblo de Dios. Por eso no invocan a Dios, porque piensan en ellos mismos, porque ellos son el centro de su ser, de su atención. Dios no les importa, no importa que Él mire desde los cielos y observe las consecuencias de sus acciones. Versículo 5 dice,
Ellos temblaron de espanto. ¿Por qué? ¿Por qué temblaron de espanto? Porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Ahora, noten cómo había comenzado el salmo con el necio diciendo, no hay Dios en su corazón. Él lo decía en su corazón. Ahora estos tiemblan aterrorizados porque algo pasó. Dios intervino a favor de su pueblo. Pero miren que David nos demostró que no había nadie justo. No había ninguno bueno. No había nadie que estuviera buscando a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa cuando llegamos a este versículo 5 y 6? Acá vemos esa luz de esperanza, en que Dios se guarda un remanente que confía en Él. Dios en toda la historia siempre se ha guardado hombres y mujeres que confiaban en Él. Podemos ver desde Abraham cómo fue justificado Abraham por la fe. Él creyó, él confió en Dios, él esperaba en Él. Dios siempre tiene su generación justa. Esa es la luz de esperanza que nosotros podemos tener en un mundo caído, en que Dios guarda a su remanente, aquellos que confían en Él. A pesar de una gran mayoría de incrédulos, acá el salmista hace este contraste entre el necio y el justo. El necio dice en su corazón, no hay Dios, no busca a Dios. Por lo tanto, sus acciones también es en contra del pueblo de Dios. Estos necios no reciben el consejo del pobre. ¿No les ha pasado alguna vez compartir el evangelio con una persona y automáticamente no me hables de Dios, porque esas son puras pavadas? Ni siquiera existe. Si existiera, se dejaría ver. ¿No les ha pasado alguna vez que se han burlado de esta manera? Los pobres, los indefensos, estos que en su condición son necesitados de Dios. Ellos necesitan de Dios. Y la Escritura dice que ellos son bienaventurados. Bienaventurados los pobres en espíritu. Estos que confían en que Dios actuará. Otro distintivo del necio es que ellos se burlan de los indefensos. Se burlan del pueblo de Dios. Pero ahora vamos a ver la actitud de la generación de los justos. Ellos esperan que Dios intervenga ante estas injusticias. ¿Y cómo lo hacen? Con confianza, porque Dios es su refugio, porque Dios está en medio de su pueblo. Por más que los incrédulos se burlen del pueblo de Dios, los justos se esperan en Dios. En un mundo rodeado de gente incrédula, perversa, que no aman a Dios, que no toman en consejo a Dios, ni siquiera reconocen a Dios. Los justos viven con la esperanza que Dios abogará la causa de su pueblo. Ahora, ¿qué es lo que David le quiere demostrar o le quiere mostrar a aquellos para quienes fue escrito este salmo? ¿Cuál es el argumento que David le está dando a estos que estaban padeciendo por un tiempo de persecución, de burla de los hombres? Que ante una generación de hombres incrédulos y perversos, el justo debe confiar en Dios. Eso es lo que David
está demostrando en estos pasajes que ante una generación de hombres incrédulos y perversos, el justo debe confiar en Dios. ¿Quiénes son los justos en el Salmo? Son aquellos que tienen una relación con Dios. Estos que confiaban en Dios, que vivían de una manera piadosa, reverente, temerosa delante del Dios del pacto. ¿Por qué? Porque Dios los ha escogido como su pueblo, como su remanente. Y así lo vemos a lo largo de la Escritura y a lo largo de la historia, que aquellos que Dios ha escogido como su remanente fiel, es porque Dios ha derramado su gracia sobre ellos. No es que ellos buscaron a Dios, sino que Dios fue quien los escogió y los apartó para ser su pueblo, la generación de los justos. Dios es su refugio cuando el enemigo ataca y Dios es quien protege a su propio pueblo. No así con los impíos que en la necedad de su corazón no creen en Dios. En contraste con el justo, el necio recibe el juicio de Dios. Y cuando Dios actúa, ¿qué es lo que produce en el incrédulo, en el tonto, en el loco? ¿Qué es lo que produce? Espanto, terror, miedo. ¿Por qué? Porque horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. Dios pagará a cada uno conforme a sus propias obras. Dios ha determinado un día donde juzgará a toda la humanidad. Un día Dios traerá su justo juicio sobre todos aquellos que rechazan, que deshonran a Dios y que oprimen a su pueblo. Y ese día será un día terrible, un día de espanto, un día de calamidad, un día donde estos que rechazan a Dios no tendrán dónde esconderse. No habrá lugar donde el hombre pueda esconderse de Dios en su justo juicio. El necio quedará en la ruina, pero para el justo hay esperanza. Para el que confía en Dios hay esperanza y eso es lo que veremos en el cuarto punto. La liberación y el gozo del pueblo de Dios. Así termina David el versículo 7 con una oración a favor del pueblo de Dios. Versículo 7 dice, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. David esperaba que Dios volviera a restaurar a su pueblo, que Dios trajera libertad a los cautivos, tanto a Jacob, quien después se le cambió el nombre de Israel. Dios prometió estar con la descendencia de ellos. El pueblo de Dios estaba siendo oprimido por hombres perversos y la esperanza de David era que del monte de Sión venía la esperanza para ese pequeño remanente, para que ese pequeño pueblo que esperaba esta promesa. Esa promesa de que un día vendría un redentor, que vendría alguien a darle libertad al pueblo de Dios. El monte de Sión era la ciudad de Dios, donde su presencia se manifestaba en el tabernáculo y más adelante en el templo. De ese lugar, de Jerusalén, de ahí vendría la salvación del pueblo de Dios. El salmista concluye este versículo 7 con un canto de esperanza.
A pesar que David nos pintó un cuadro tan oscuro ante la situación en su época, Él nos da esa luz de esperanza. Es como si Él dijera, no hay razón para estar triste, no hay razón para estar angustiado ante la circunstancia que están viviendo. Aún en medio de esta condición, el pueblo de Dios debe de regocijarse, alegrarse, porque la salvación vendría. La salvación un día vendría. Y vino de Sión. Lucas capítulo 2, versículo 25 al 35. Lucas 2, 22. Lucas capítulo 2, 25 al 35. Esa salvación vendría un día de Sión. Noten cómo en el Evangelio de Lucas también se veía un mismo escenario, un panorama oscuro, un tiempo en que la condición espiritual en Israel era tan baja que solo había un remanente justo que tenía una esperanza en medio de una generación incrédula y perversa. Lucas 2:25 dice, y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Y este hombre, ¿cómo era? Justo y piadoso. Y miren lo que él esperaba. Él esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo, el Señor. Versículo 27, movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, versículo 28, ¿qué hizo este varón justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel? Versículo 28, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Qué esperaba el pueblo de Dios? La salvación que viniera de Sión. Simeón lo tenía delante de sus ojos. Simeón tenía esa misma esperanza en sus propias manos. Y él dijo, me puedo ir en paz. Versículo 30, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. La esperanza de que vendría un Salvador llegó. Cristo es esa luz de esperanza que vino a este mundo malo e incrédulo a traer la liberación de los cautivos. Cristo es aquel que fue enviado por Dios el Padre en medio de una condición de maldad, de pecado y total depravación de la humanidad. Por la gracia salvadora de nuestro Dios, por medio de la crucifixión, por medio de la resurrección, los hombres pueden recibir esa salvación. Y en esa cruz es donde Él trajo la liberación de la esclavitud del pecado. Él vino a poner en libertad a los cautivos de esa condición de maldad. Hermanos, nosotros también hemos sido liberados por medio de esa cruz gloriosa.
¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libres en Cristo. Ya no estamos esclavos del pecado. Ya no estamos en esa cautividad, porque Cristo nos ha dado la libertad. Somos libres. ¿Libres para qué? Para andar en santidad, en justicia, en rectitud delante de Dios, por amor a Dios, por amor a Cristo, por amor a su evangelio, por amor a su palabra y para vivir en compañía de aquellos que tienen esta misma esperanza. Esa gloriosa esperanza de que vendría la salvación al mundo fue manifestada a todos los pueblos, a todas las naciones. Hermanos, ante esta condición, en un mundo incrédulo, en un mundo perverso, vivamos teniendo esta esperanza, que Dios está en medio de nosotros, que Cristo es nuestro refugio. Regocíjense porque Él es nuestra salvación. Debe haber un gozo, un regocijo en el pueblo de Dios, porque Cristo es la esperanza de su pueblo. Y aquellos que todavía siguen rechazando esta verdad, ¿no buscas a Dios, aunque posiblemente estés entre nosotros? Aunque quizás no lo diga con tu boca. Niño, joven, grande. Este es un momento crucial para tu vida. Es un momento crucial porque de esto depende tu eternidad. De esto depende la eternidad de los hombres. Una eternidad sin Cristo es una eternidad alejado de Dios. Es una eternidad donde padecerás por tu necedad, por no buscar a Dios, por rechazarlo. Pero Cristo es el que puede darte la libertad de la esclavitud del pecado. Cristo puede hacer que pases de estar muerto en pecado a estar vivo para Dios. Reconoce tu maldad de haber rechazado a Dios. Deposita tu confianza en Cristo. Puedes acercarte a Él en arrepentimiento y fe, y Dios perdonará toda tu maldad, toda tu necedad, y podrás gozar de estar en paz con Él. Esta es una esperanza gloriosa para los justos, para el pueblo de Dios. Hermanos, podemos vivir en un mundo donde vemos esta condición, donde vemos este panorama oscuro, no solamente en el pasado, sino al día de hoy también podemos ver que por más que algunos digan que Dios está muerto, por más que nieguen la existencia de Dios, Dios sigue en su trono. Dios está con la generación de los justos y el justo puede confiar en Él. Y algunas aplicaciones para nosotros, hermanos, que hemos depositado nuestra confianza en Cristo, que Él nos ha salvado y nos ha redimido de la esclavitud del pecado. ¿Cómo David vivía en una generación incrédula y perversa? Vos también, hermano y hermana, vivís en medio de una generación incrédula y perversa. Primero, no te olvides de donde Dios te sacó. No lo olvides. No olvides de dónde Dios te ha rescatado. Por naturaleza éramos enemigos de Dios. Por naturaleza éramos hijos de ira. Estábamos extraviados, esclavos del pecado. Vos, hermano y hermana, no buscabas a Dios. No podíamos hacerlo porque éramos necios.
Éramos tontos, éramos locos porque rechazábamos a Dios. Vivíamos desviados de los caminos de Dios. Pero hay algo precioso acá, que Dios nos alcanzó con su gracia. Dios nos encontró. No es que nosotros buscábamos a Dios. Dios nos encontró. Él salió a nuestro encuentro. Así como lo hizo con Saulo, también lo ha hecho con cada uno de nosotros. Dios tuvo que venir a buscarnos. Cristo Jesús vino a buscar, Él vino a hacerlo. Él vino a buscar lo que se había perdido. Y eso éramos nosotros. No olvide tu condición de donde Dios te ha sacado. Por eso es importante que recordemos constantemente el Evangelio. Constantemente recordemos cuál era en otro tiempo nuestra condición. Y si Dios nos salvó, nos capacitó para creer en Cristo. Nos dio la libertad de la esclavitud del pecado para que ahora sí podamos amar a Dios. Ahora sí podamos seguir los caminos de Dios. Dios nos ha hecho sus hijos y somos parte de su pueblo. Hermano o hermana, sos parte del pueblo de Dios. Vivamos conscientes de esto. Segundo, vivamos con una conciencia plena que estamos delante de Dios. ¿Qué nos enseñó el Salmo? Que es Dios quien mira desde los cielos. Y si Dios mira desde los cielos, observa cada acción, cada pensamiento tuyo están delante de Dios. Todo lo que nosotros hagamos, Dios lo ve. Es como si constantemente Él mirara cada una de nuestras acciones. Y Él lo hace. Como cuando usted pone una película y va pasando cada imagen, cada escena. Si somos conscientes de esto, vamos a vivir en un temor reverente, no miedo, en un temor. Y ese temor reverente me va a llevar a vivir para la gloria de Dios. Miren lo que dice Proverbios 1:7. Biblia de las Américas dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Por eso debemos ser conscientes que un temor reverente a Dios nos va a llevar a vivir vidas consagradas para Dios. Tanto en nuestro matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en la escuela. Recordá esto, que toda tu vida se desarrolla delante de Dios. Todo. Si somos conscientes de esto, vamos a vivir para la gloria de Dios. Tercero, vivamos con esta esperanza. Hermanos y hermanas, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. ¿Qué vimos en el Salmo? Que el pueblo de Dios, en medio de una generación incrédula y perversa, ellos vivían con esta esperanza. David tenía esta esperanza de que Dios está con su pueblo. Hermanos, hermanas, no esperen que el mundo, no esperen que los necios reconozcan que ustedes viven para Dios. Todo lo contrario. ¿Qué pasará si queremos vivir piadosamente? Sufriremos persecución por la causa de Cristo y su evangelio. Esa es una promesa que Dios le da a los cristianos, que Dios le da a sus discípulos. Todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Pero recuerde esto, hermano o hermana, de que Dios está con la generación de los justos. Dios está con usted.
Y en esta promesa podemos nosotros confiar. ¿Vamos a ser odiados por el mundo cuando usted proclame el Evangelio o cuando usted incluso pueda aconsejar a uno de sus familiares? ¿Recibirá burlas? Alguno le dirá que deje eso para otro momento, no me hablen justo ahora de Dios. ¿Se burlarán de vos, hermano, hermana? Los necios quizás no lo digan, pero con sus hechos van a negar que realmente no confían en Dios. Y posiblemente pueda ser algún familiar suyo, alguien cercano, que esté viviendo de esta manera, negando a Dios. Tenga misericordia y compasión y pida por él para que Dios lo salve y lo rescate. ¿Cómo comenzamos? ¿Qué dijo este hombre? Que Dios había muerto. Friedrich Nietzsche. En la década del 1960-1970 los hombres tomaron este pensamiento y estas palabras y vivieron de acuerdo a eso. Hermanos, hermanas, ustedes que son el pueblo de Dios, Dios no ha muerto. Dios sigue gobernando generación tras generación. Estos hombres han muerto y Dios sigue gobernando. Dios sigue reinando. Dios juzgará este mundo con justicia y castigará la maldad de los hombres. Él derramará su ira sobre todos aquellos que voluntariamente lo han rechazado. Y esto, para el necio, será su ruina. Pero para los que confían en Dios, ese día será un día glorioso, porque la gracia de Dios está sobre nosotros. Por la justicia de Cristo, ya no seremos condenados, sino declarados inocentes en ese día. En ese día, la esperanza del justo está en Cristo. Así como comenzamos con el título del sermón, el necio caerá en su ruina, pero para el justo hay esperanza. Hay esperanza. Hermanos, vivamos con confianza, en integridad, en medio de un mundo perverso, en medio de un mundo que niega la existencia de Dios con sus pensamientos y hechos. El pueblo de Dios está seguro porque Cristo está en medio de ellos y Él, su Salvador, vendrá por segunda vez a buscar a su iglesia y a traer juicio a aquellos que le deshonraron. Hermanos y hermanas, regocijémonos, alegrémonos porque Dios es nuestro Rey, porque Dios es nuestro libertador. Cantemos al Dios de nuestra salvación, así como Isaías lo hizo en el capítulo 12 de Isaías. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamar su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordar que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel.